Ya, vamos con el ejercicio 3 de la guía. Dice calcular el área del pedazo del cilindro, x cuadrado más y al cuadrado igual a 8y, que se encuentra dentro de esa esfera. De nuevo, lo primero que hay que hacer, no necesariamente, pero es conveniente hacerlo, ¿ya? Un dibujito de la situación, ¿cierto? Un pequeño bosquejo de lo que queremos resolver. Ya, se tal dio esto, así que ya, después de ese pequeño corte, que el open board de repente se pone mañoso, volvemos acá. Entonces estamos viendo el eje X, estamos viendo el eje Y, estamos viendo el eje Z. ¿Ya? Entonces este cilindro lo podemos escribir de la siguiente manera. Entonces esto sería x cuadrado más y menos 4, si no me equivoco, al cuadrado igual 16. Es decir, es el cilindro de radio 4, ¿sí?, de centro en 0,4. Entonces una cosa que está como por aquí, ¿cierto? Está una cosa así. Está esta esfera de radio 8. Entonces, como es de radio 8, encierra todo a la totalidad del cilindro en el semiplano superior, ¿cierto? Es una pelotita que está así, bastante paupérrima la esferita, pero ahí está. Entonces el cilindro corta la esfera de esta manera, ¿cierto? Y el área que nos están pidiendo es esta área, ¿o no? Entonces sería como esta área que está pintadita aquí del cilindro, ¿cierto? Claro. Entonces eso sería el área que nos están pidiendo. Es el área del cilindro encerrada por la esfera. Entonces hay que parametrizar el cilindro. Y para parametrizar el cilindro hacemos lo siguiente. Entonces tomamos una función. No, primero hay que describir este cilindro en coordenadas polares. Entonces este cilindro en coordenadas polares queda x cuadrado más y al cuadrado igual 8y. Y haciendo x igual r coseno y igual r seno, describimos este cilindro en coordenadas polares como r igual 8 seno teta, ¿cierto? Por lo que la parametrización, o una parametrización más bien dicho, del cilindro vendría dada por phi, que depende de teta y de z, ¿cierto? Esto es como en coordenadas cilíndricas, ¿o no? X igual a r coseno, pero el r es 8 seno, ¿cierto? Lo que nos interesa el valor del radio de la circunferencia. Y esto está multiplicado por coseno. El y por su parte es r seno, entonces sería 8 seno teta por seno teta. Y el z, que sea simplemente z, por la altura. Entonces esto uno lo puede escribir como 4 seno de 2 teta. Y este uno lo puede escribir como 8 seno cuadrado de 2 teta, ¿cierto? Y ahora hay que sacar el vector normal exterior porque nos piden, o el vector normal, porque nos piden el área de esta cosa. Entonces tenemos que integrar el vector normal en el dominio de. Eso es súper importante antes de ir con el vector normal. ¿Cuál es el dominio de esta parametrización? Bueno, phi va desde el dominio D a R3, ¿cierto? Para dibujar la superficie del cilindro. Donde D es el dominio dado por, son los z, z pertenecientes a R2, tales que el ángulo θ se encuentra entre 0 y pi. ¿Por qué 0 y pi? Porque no moví el centro del cilindro y además la ubicación del cilindro está entre 0 y 180 grados, ¿cierto? Además, como les dije, tienen que asegurarse que el radio sea positivo. En algún momento les dije eso en algún otro video. Entonces el seno es positivo entre 0 y pi, ¿cierto? Y además, z, la altura, está acotada entre dos cosas, ¿o no? Fíjense que de acá, z, estoy anotando debajo de la cámara, lo lamento. Estoy aprendiendo a usar esto, la tecnología. Entonces esto lo voy a anotar por aquí con rojito, ¿ya? Porque es una cuenta bien aparte, ¿ya? Que x cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado igual 64, ¿cierto? Entonces de acá sale que z, la altura, en este caso,
es 64 menos x cuadrado menos y al cuadrado. ¿Ya? Pero en coordenadas polares, y sabemos que esto también lo podemos escribir así, x cuadrado más y al cuadrado, en la parametrización, ¿a qué corresponde? Vean que esto corresponde a menos, acá, 64 seno cuadrado, coseno cuadrado, menos 64, ¿cierto? O si quieren lo escribo así, ¿cierto? Seno a la cuarta, ¿cierto? Seno a la cuarta. Claro. Y esto nos queda entonces, veamos, esto nos quedaría igual a 64 menos, a ver, ¿por cuánto es factorizable esto? Bueno, aquí me faltó eso de ahí, ¿no? Esto es 64 seno cuadrado. Y acá esto, factor común, ¿cierto? Es ese de ahí. Quedaría coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Y esto no voy a escribir la raíz porque queda muy feito. Entonces esto es elevado en medio. Entonces esto es igual a 64 menos, fíjense que esto es 1, entonces queda 64 seno cuadrado de teta. ¿Ya? Y recuerden que aquí hay un más y un menos, ¿cierto? Porque como estamos despejando la ecuación de una esfera, hay un casquete superior y hay un casquete inferior, ¿ven? Y nos piden el área del cilindro encerrada por la esfera, entonces también tendríamos que estar considerando esta otra porción del cilindro, ¿sí? Entonces el dominio de nuestra parametrización iría entre menos raíz de 64 menos 64 seno cuadrado de teta hasta 64 menos 64 seno cuadrado. ¿Ya? Eso mismo. Eso mismo, ¿ven? Entonces, ¿qué quiere decir esta parametrización? Que el ángulo va entre 0 y pi y la altura está acotada entre el hemisferio inferior y el hemisferio superior de la esfera. ¿De acuerdo? Listo. Entonces ahí estamos ahora, porque estamos con la parametrización y tenemos el dominio, entonces ahora nos falta calcular el vector normal exterior a esta superficie. O como les digo, o como les dije anteriormente, no importa en este caso si es el vector normal exterior o interior, porque nos interesa el módulo de ese vector. Sin embargo, vamos a darle sentido exterior. ¿Ya? Vean que la dirección θ siempre es tangente a la dirección del giro del ángulo θ. Entonces apunta para allá. Ese sería el θ gorrito. Y z gorrito es la que apunta hacia arriba en la dirección positiva, ¿cierto? Entonces fíjense que por regla de la mano derecha, θ cruz z da el vector normal exterior a la superficie. Entonces acá tengo que, más bien dicho, este vector normal exterior va a venir dado por la derivada de la parametrización con respecto a θ cruz la derivada con respecto a z. Entonces esto es I, J, K. Y derivo la parametrización con respecto a el ángulo θ. Entonces esto queda 8 coseno de 2θ. Esta derivada con respecto a θ da 16 seno por coseno. ¿Ya? Pero fíjense que 16 seno por coseno, como también es llamado, 8 veces seno de 2θ. Entonces esto es 8 veces seno de 2θ. Y la última componente derivada con respecto a θ es 0. Y estas otras derivadas con respecto a z, esta es 0 y la otra es 1. Entonces esto nos queda de esta forma, ¿no? Entonces este vector nos queda 8 seno de 2θ, menos 8 coseno de 2θ, 0, ¿no? Lo cual tiene mucho sentido que dé 0 la coordenada z porque el vector normal siempre es paralelo al plano XY, ¿cierto? Al ser normal al cilindro. Entonces la norma de esto, la norma es igual a esta componente al cuadrado, 64 seno cuadrado de 2θ, más esta componente al cuadrado, 64 coseno al cuadrado 2θ. Y esto obviamente elevado a 1 medio o raíz cuadrada de, ¿cierto?
Entonces fíjense que esto es factorizable, nos queda esto así. Y esto es igual a, ¿cierto? Esto es 1 y queda raíz de 64, la cual es 8. Y ahí estamos, raíz de 64. Entonces esta es la norma del vector normal a la superficie en todo punto. Siempre es constante, ¿cierto? Es igual a 8. Entonces el área en este caso, nos quedaría igual a la integral doble, ¿cierto? De la norma del vector normal de z de θ, ¿cierto? Donde z está acotado entre el hemisferio inferior del cilindro y el hemisferio superior del cilindro. Y el ángulo θ entre 0 y pi. Noten que como la figura es simétrica, esto lo puedo multiplicar por 2 y dejarlo entre 0 y pi, y dejarlo entre 0 y 64 menos 64, qué sé yo, ¿cierto? El 8 era que lo hubiera sacado al tiro, ¿cierto? Ya. Ahora se va para afuera el 8. No, va a salir para afuera. Va a salir para adentro. Ya. 16 por integral de 0 a pi. Y esto simplemente queda 64 menos 64 seno cuadrado de eso. Entonces vean que este 64, qué sé yo, 64 menos 64 seno cuadrado, puede ser escrito como el valor absoluto de 8 por coseno de θ, ¿cierto? Ya que, bien saben ustedes que, no sé, pues 64 por seno cuadrado más 64 por coseno cuadrado, eso siempre vale 64, ¿cierto? Por la famosa identidad trigonométrica. Entonces, al pasar restando este, te queda 64 coseno cuadrado igual a 64 menos seno cuadrado, ¿cierto? Al sacar raíz cuadrada, te queda la raíz cuadrada de esto. Y esto te queda 8, valor absoluto del coseno al sacar raíz cuadrada, ¿cierto? Ahí está. Entonces ahí sale otro 8 afuera. 16 por 8, integral de 0 a pi, del valor absoluto del coseno. ¿Ya? Y el coseno es una función par. Entonces esta puedo escribirla, y además el coseno, entre 0 y pi medio es positivo, y entre pi medio y pi es negativo. Entonces esto, para que no se indefina, ¿cierto? Porque si estuviera esta integral sin el valor absoluto, creo que vale 0. Pero esto no es el caso, ¿no? No puede ser 0, ya que esto es una función positiva. Entonces queda 2 veces de 0 a pi medio del coseno de θ de θ. Y esta integral vale 1, entonces este resultado es 16 por 8 por 2, el cual es 16 por 16. Bueno, esto es 2 por ese son 32, por 8 son 24, 240 más 16, 256. Y ahí estamos, ese es el resultado del ejercicio. Creo que el resultado acá sale el mismo, ¿no? Exactamente. Listo.